Vamos a ver la materia llamada Seminario de Comprensión y Producción de Textos del ingreso a la Universidad de La Matanza. Acá tenemos un examen que fue tomado en marzo de este año. Vamos a organizar las clases de acuerdo a los exámenes como se tomaron hasta hoy. En este apunte que se llama Modelos de Examen Seminario 2020, tienen exámenes que van desde el 2015 hasta hoy. Estos fueron los últimos. Como ven, tienen acá un texto, un artículo de opinión. En el examen les dan un artículo de opinión, un texto. Sobre ese texto tienen varias consignas que las vamos a dividir en tres. Una de ellas es la de la primera parte, que dice lee el texto y los paratextos, luego resolver las consignas en este mismo documento. Este tipo de consignas son las que vamos a ver al final. Por otro lado, la consigna más importante, las dos consignas más importantes, son las que tienen que ver con la escritura. Segunda parte, escribir un informe descriptivo sobre el texto leído, vale 5 puntos, y dice que recuerden incluir los pasos que tiene. Entonces, por otro lado, tienen otro punto que consiste en escribir un texto argumentativo. Entonces el examen tiene tres partes. Una es escribir un informe descriptivo, otra es desarrollar la opinión a favor o en contra de la hipótesis que sostiene el autor del texto que les dan en el examen, y otra parte del examen es resolver algunas consignas que son variables. Por ejemplo, en este examen piden reformular algunas frases, en otros exámenes piden otras cosas. Para esta materia tenemos un apunte que preparé yo. Acá tienen un índice que se corresponde con el manual del 2020. Las partes que están en negrita son las más importantes. No vamos a leer todo el manual, no hace falta usarlo todo, solamente una parte, principalmente los textos y los modelos de examen. Acá en la página 3 tienen una lista de los pasos del informe descriptivo, que vamos a verlos uno por uno. Acá hay una aclaración, y es que hay dos tipos de informes, uno es crítico y el otro es descriptivo. El informe descriptivo tiene todos estos pasos, ¿sí? La referencia, la presentación, etc. Y el informe crítico tiene todos los mismos pasos que están acá, más el punto de vista propio y los argumentos propios. Acá hay una aclaración, que es que hasta julio del 2019 los exámenes consistían en la escritura de un informe crítico, es decir, con el punto de vista propio y con los argumentos propios, y responder una o dos consignas de aplicación práctica de conceptos teóricos. A partir de septiembre del mismo año, en el examen se pide no un informe crítico, es decir, a partir del último septiembre lo que se pide es un informe descriptivo y aparte un texto argumentativo. El texto argumentativo sería escribir en un texto diferente el punto de vista propio y los argumentos propios. Y responder una o dos consignas. Los contenidos de antes, desde julio hacia atrás y en adelante son los mismos, pero el examen está organizado diferente. Acá en la página 4 tienen un modelo que pueden usar como guía para el informe descriptivo. Acá en la página 6 tienen otro, que es el que vamos a usar. Principalmente, entre corchetes tienen la sección del informe que viene después, es decir, acá dice referencia bibliográfica y acá está la referencia bibliográfica hecha. Acá dice presentación del autor, del texto, etc. Y acá están esas secciones hechas y así hasta el final del texto.
Para practicar, la idea es que para hacer informes habría que copiar las partes que están subrayadas, porque es una parte estructural que se repite en todos los textos. Es decir, el informe descriptivo es un género discursivo que siempre se escribe de la misma manera, entonces conviene usar estas partes subrayadas como guía y solamente completar las partes que no están subrayadas con los datos que correspondan a cada texto que estén haciendo. Después, a partir de la página 8, hay una guía para el texto argumentativo, que es la consigna del examen que vale 3 puntos. Hay algunos ejemplos, definiciones y citas ya hechos que vamos a usar también como modelo. Hay varias páginas sobre eso. En la página 13 hay una guía sobre las consignas del examen, principalmente las marcas de enunciación. Y después, a partir de la página 14 hasta la 15, hay una clasificación de los textos según los temas. Es decir, en los exámenes de seminario hay una serie de temas que se repiten y es importante tenerlos en cuenta para poder preparar de antemano los argumentos. En este archivo de PowerPoint hay una guía para la materia. Acá está la lista de los pasos del informe de lectura. Empezamos con la referencia bibliográfica. Es el primer paso. ¿Sí? Los pasos serían más o menos 15. 14, 15 pasos, son todos estos. El primero es la referencia bibliográfica. En el manual está en las páginas 109 a la 111. Hay muchas formas de hacerla, pero todas las formas de hacerla siguen la misma estructura. Lo que habría que hacer es, por ejemplo, el texto que usamos como ejemplo es el de Vega Montiel, que está en el manual, en la página 56. Para hacer la referencia, lo que hay que buscar es el apellido, el nombre, la fecha en la que se publicó el texto, el título del artículo, el nombre de la revista o diario, si corresponde, el volumen o número y la página, es decir, la página donde inicia y donde finaliza. Primero habría que buscar el apellido, el nombre y la fecha. En el caso del texto de Vega Montiel, el apellido es Vega Montiel y el nombre es Aimé. La fecha es 2014, entonces pondríamos Vega Montiel, Medley Aimé. Medley no iría porque no lo dice. El año 2014, que está acá. Punto. El título del texto, que es el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. El título está acá. Comunicación y medios, que es el nombre de la revista donde se publicó, que estaría acá arriba. Y el número de la revista o de la publicación, que está acá. Algunos de estos datos pueden estar, otros pueden no estar. Podrían estar por acá, que es la parte donde empieza el texto. Por ejemplo, acá dice el instituto y la universidad donde se publicó. También podría estar por acá, si fuera una nota al pie. O podría estar al final del texto. Ahí es donde puede haber datos de la autora o del texto. Ahí termina la referencia. Hay algunas aclaraciones, que es que el manual del 2020 modificó algunas cosas del manual 2019. Entonces, por ejemplo, esto que en el manual 2020 aparece sin comillas,
en el manual 2019 aparece con comillas. Y después aparece acá una coma. Y en lugar de decir comunicación y medios, solamente dice en comunicación y medios. Es decir, quedaría el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, entre comillas, una coma, espacio, en comunicación y medios. En clase, los profesores puede ser que lo den de la manera que mostré recién o de la manera en la que está en el manual. En el manual, la manera en la que está hecha la referencia es esta, en el manual nuevo. ¿Sí? En el manual 2019 está diferente. A veces en la fecha aparece solo el año, por ejemplo en este caso aparece 2014, pero a veces aparece la fecha completa, con mes y día. Por ejemplo, podría ser que aparezca 15 de marzo de 2014. Entonces lo ponemos así, tal como aparece en el manual. También puede ser que el texto que estamos haciendo aclare que fue extraído de una página web. En ese caso, lo que hay que hacer es, al final, agregar desde qué página web fue recuperado. Por ejemplo, en este caso habría que agregar recuperado desde http:// y todo el link completo. También puede ser que haya una fecha exacta en la que el texto diga que fue extraído de la web. Por ejemplo, en el caso de este texto, acá al final o acá en una nota al pie o acá arriba, ¿sí? Ahí debería decir una fecha exacta en la que ese texto fue extraído de esa página web. Si lo dice, entonces hay que agregarlo acá. Por ejemplo, recuperado el 28 de mayo de 2020 desde, y ponemos la página que diga ahí. Eso solamente habría que agregarlo si es que el mismo texto lo aclara, si no, no. Eso es la referencia bibliográfica. Es el primer punto. En segundo lugar, vendría la presentación del autor o de la autora. En este caso, en el manual, no hay datos de la autora. Lo único que dice es que participa del programa de investigación feminista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En otros textos hay más información que podemos sacar. Por ejemplo, en los exámenes. En los exámenes suele haber, por ejemplo, en este examen, que es el de marzo, hay más información. Por ejemplo, acá dice analista económico y geopolítico y más cosas. Lo que tenemos que hacer es reformular, si se puede, y si no, copiar esto que dice acá y ponerlo en nuestro informe. Por ejemplo, uno de los modelos que usamos es el texto de Pascual Serrano, entonces ponemos Pascual Serrano es un periodista y ensayista español nacido en 1964, es decir, el nombre, la profesión, la nacionalidad, el año de nacimiento, a qué se dedica, etc. Si fuera muy larga esta descripción habría que resumirla. Bueno, acá dice en qué parte puede estar la información. A ver, por ejemplo, en nuestros apuntes. En nuestros apuntes, la primera parte que hicimos es la referencia bibliográfica. Esto es un informe descriptivo. Empieza por acá. Acá está la referencia. Dejamos un renglón y empieza la presentación del autor. ¿Sí? Iría por acá.
En este caso, en el texto de Vega Montiel, solamente pusimos investigadora feminista porque no hay mucha información en el manual, ¿sí? De donde sacamos el texto, lo único que dice es que participa del programa de investigación feminista de la UNAM. Entonces no hay mucho para agregar. En otros textos hay más información y si hay más información, lo que habría que hacer es escribirlo en un párrafo aparte, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el otro modelo que usamos, la presentación del autor ocupa un párrafo entero porque hay más información para agregar. Esa es la presentación del autor o de la autora. Después hay un paso siguiente que es la presentación del texto, que consiste en indicar el título del texto, que ya lo hicimos antes, pero hay que escribirlo de nuevo, dónde se publicó, en qué año y si hay algún dato extra, ¿no? Por ejemplo, el instituto y la universidad. Esto es lo que pusimos en el texto de Vega Montiel. El texto, comillas, el título ponemos, es los tres puntitos indican que acaba el género y el ámbito, que lo vemos en un rato, escrito por la investigadora feminista Aimé Vega Montiel y publicado ponemos el título, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en 2014. Entonces tenemos el título, quién lo escribió, dónde se publicó, en qué instituto, en qué universidad o algo así, y el año. Toda esta información ya estaba en la referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces podríamos decir que la presentación del texto repite en parte o totalmente la referencia, pero cumplen dos funciones diferentes. La referencia bibliográfica es un paratexto que sirve para que el lector sepa dónde buscar el texto. En cambio, la presentación del texto es para que el lector entienda el texto, ¿no? Entonces cumplen dos funciones diferentes. Además, tengan en cuenta que la referencia bibliográfica no suele estar al principio de los textos, sino que suele estar al final. En esta materia les piden que lo pongan al principio, pero por eso en general los datos de la referencia bibliográfica no suelen estar al principio, entonces no se pueden suponer para la lectura del texto. Por eso lo repetimos de nuevo en la presentación del texto. ¿Cómo quedaría en el apunte? Por ejemplo, en el texto que estamos haciendo, que es el de la página 6, tenemos referencia, que ya lo hicimos. Tenemos la presentación de la autora, que en este caso solamente son estas dos palabras porque no hay más información. Y presentación del texto, que sería todo esto, excepto la parte que dice artículo de opinión académico, que la tenemos que ver ahora. Género y ámbito, ¿sí? Estos son dos pasos más del informe. Acá hicimos un resumen del cuadro de la página 65. En la página 65 del manual hay un cuadro. El problema de este cuadro es que tiene mucha información que no se necesita o que no se usa. En particular, toda esta parte del cuadro no se ve en clase, no se usa, no hay textos literarios. Sí, algunos científicos, pero no en los exámenes. Entonces las únicas dos partes que vamos a usar son el ámbito periodístico y el ámbito académico. Están resumidos acá. Lo que tenemos que analizar son dos ámbitos. Lo que define los ámbitos son las primeras 4 columnas: ámbito de producción y recepción, de circulación, el tema y el estilo. Para reconocer un texto como periodístico o como académico tendríamos que mirar estas 4 cosas. En un texto periodístico, ese texto es escrito por un periodista para los lectores del diario, circula en medios masivos, el tema es de actualidad, el estilo es masivo, es decir, está escrito de tal manera que la mayoría lo puede entender,
Estas dos cosas, estructura y género, por ahora las dejamos de lado, no tienen que ver con el ámbito, sino con el género. Por otro lado, para identificar un texto académico lo que habría que mirar es si el que escribe es un docente, estudiante o especialista, si el ámbito de circulación es una revista especializada de la universidad, si el tema es especializado o no, es decir, es un tema que solamente es de interés para un sector especial o para un público especializado, y el estilo también es especializado en el sentido de que contiene términos teóricos, conceptos que solamente pueden entender quienes conozcan la disciplina, ¿no? Por ejemplo, la sociología, la física, la matemática, etc. Eso en cuanto al ámbito, es decir, estas cuatro características: ámbito de producción y recepción, circulación, tema y estilo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la estructura y el género. Un género discursivo es un tipo de texto que tiene ciertas características con las cuales se diferencia de otros tipos de textos. Por ejemplo, una conversación de WhatsApp es un género discursivo, un cartel publicitario de la calle es otro género discursivo, un artículo de opinión es otro género discursivo y un ensayo es otro género discursivo. Los géneros discursivos tienen ciertas normas, ciertas características que los hacen ser lo que son. ¿Cuál es una característica esencial que define a los géneros? Es la estructura. Entonces, por ejemplo, en los artículos de opinión, tanto como los ensayos, que son los únicos tipos de textos que se van a trabajar en la materia, tienen una estructura argumentativa. Eso quiere decir que tienen argumentos, porque la finalidad que persiguen es convencer al lector de una hipótesis, es decir, de una opinión sobre un tema que se discuta en una sociedad determinada. Por ejemplo, el texto que usamos como modelo, que es el de Vega Montiel, es un artículo de opinión, pusimos acá, porque tiene una hipótesis y tiene argumentos que intentan defender esa hipótesis, y es académico. ¿Por qué es académico? Porque tiene conceptos especializados, por ejemplo, violencia de género, por ejemplo, agente social y político. Son conceptos especializados. Fue publicado en una revista especializada de una universidad. Fue escrito por una docente o especialista, Vega Montiel, y el tema es especializado, es decir, la violencia de género.